Me llamo Patricia Morales y durante 8 años trabajé como operadora del 112 en el Centro de Emergencias de Madrid. Mi trabajo era recibir llamadas de auxilio las 24 horas del día. Accidentes, robos, emergencias médicas, incendios. Cada llamada que entra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. El turno nocturno en el Centro de Emergencias tiene una intensidad particular. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana recibimos las llamadas más desesperadas. Accidentes de tráfico, violencia doméstica, overdosis, intentos de suicidio. Son las horas cuando la ciudad más oscura de Madrid sale a la superficie. Trabajo desde una cabina insonorizada, rodeada de pantallas que muestran el mapa de la ciudad con todos los recursos de emergencia en movimiento. Mi auricular nunca para de sonar y cada llamada requiere respuestas rápidas y precisas. Todo comenzó hace 3 años, durante una noche especialmente agitada de sábado. Era cerca de las 2:30 de la madrugada cuando recibí una llamada que me heló la sangre. 112, ¿cuál es su emergencia? Por favor, ayúdenme, respondió una voz de mujer joven, claramente aterrorizada. Hay alguien en mi casa. Está tratando de entrar a mi habitación. Señora, mantenga la calma. ¿Está usted en un lugar seguro? ¿Puede esconderse? Estoy en mi dormitorio. He cerrado la puerta con llave, pero él está golpeando cada vez más fuerte. Por favor, dense prisa. Ya estoy enviando una patrulla. ¿Cuál es su dirección? Calle Alcalá, 247, tercer piso, puerta B. Mi nombre es Sara Villanueva. Sara, la policía va en camino. ¿Puede describir al intruso? ¿Lo conoce? No lo veo claramente, pero su voz se cortó abruptamente. ¿Sara? ¿Sara? ¿Está ahí? Escuché ruidos de forcejeo, gritos ahogados y luego la línea se cortó. Inmediatamente contacté a la patrulla que había enviado y les pedí que se apresuraran. Según mi sistema, deberían llegar en menos de 5 minutos. 3 minutos después, recibí la llamada de los oficiales que habían llegado al lugar. Control, aquí patrulla 23. Hemos llegado al calle Alcalá 247. No hay ningún tercer piso en este edificio. El edificio solo tiene 2 plantas. ¿Están seguros de la dirección? Confirmado. Es un edificio comercial de 2 plantas. No hay apartamentos residenciales aquí. Revisé mi sistema. La llamada había llegado definitivamente desde esa dirección, pero según los oficiales, no había forma de que alguien viviera ahí. Patrulla 23, ¿pueden revisar los edificios adyacentes? Tal vez me equivoqué en el número. Ya lo estamos haciendo, control. Revisaron todos los edificios de la cuadra, pero no encontraron ningún apartamento que coincidiera con la descripción de Sara, ni evidencia de un allanamiento o forcejeo. Al día siguiente, investigué más a fondo. Busqué en nuestros archivos si había registros anteriores de Sara Villanueva en esa dirección. Lo que encontré me dejó sin palabras. Sara Villanueva había sido asesinada en su apartamento en calle Alcalá, 247, tercer piso, puerta B, exactamente 3 años antes. Había llamado al 112 reportando un intruso, pero cuando la policía llegó fue demasiado tarde. El asesino la había matado antes de que pudieran rescatarla. El edificio donde había vivido Sara había sido demolido 2 años después de su muerte, para construir el edificio comercial que ahora ocupaba esa dirección. Pero Sara seguía llamando cada año en el aniversario de su muerte, pidiendo la ayuda que nunca llegó a tiempo. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención a llamadas inusuales que llegaban durante mi turno. Lo que descubrí fue inquietante. Recibía regularmente llamadas de personas que, según nuestros registros, habían muerto años atrás. Un hombre que reportaba un infarto, pero que había muerto de ataque cardíaco 5 años antes, en la misma dirección desde donde llamaba. Una niña que pedía ayuda porque su papá estaba lastimando a su mamá, pero que había sido asesinada junto con su madre en un caso de violencia doméstica que había ocurrido décadas atrás. Un anciano que reportaba un incendio en su apartamento, pero cuyo edificio había sido destruido por un fuego real 15 años antes, llevándoselo a él junto con otros residentes. Era como si estas almas quedaran atrapadas en sus momentos de mayor terror, repitiendo eternamente sus últimas llamadas
de auxilio. Pero no todas las llamadas de los muertos eran trágicas. La más emotiva fue la de Elena Rodríguez, una mujer de 67 años que había muerto de cáncer 6 meses atrás. 112. ¿Cuál es su emergencia? Hola, querida, me dijo con una voz suave y cálida. No es exactamente una emergencia. Solo quería agradecer. ¿Agradecer, señora? Hace 6 meses, cuando llamé porque me sentía muy mal, la operadora que me atendió fue muy amable conmigo. Me tranquilizó mientras llegaba la ambulancia. Nunca pude agradecerle porque morí en el hospital esa misma noche. Revisé los registros. Elena había llamado efectivamente 6 meses antes y yo había sido quien atendió su llamada. Recordé el caso, una mujer mayor con dificultades respiratorias que había sonado muy asustada. Elena, ¿usted es Elena Rodríguez? De la calle Bravo Murillo. Sí, querida, esa soy yo. Solo quería que supiera que sus palabras de aliento me ayudaron mucho en mis últimos momentos. Me hizo sentir que no estaba sola. Elena, me da mucho gusto saber que pudo ayudarla. Pero, ¿cómo está llamando ahora? No estoy segura, querida. Solo sé que necesitaba agradecerle antes de seguir mi camino. Ha sido muy importante para mí. ¿A dónde va a ir ahora? A un lugar donde ya no hay dolor, donde puedo estar con mi esposo de nuevo. Él murió hace 10 años y me ha estado esperando. Elena, me alegra mucho que vaya a estar con él. Gracias, querida, y gracias por hacer un trabajo tan importante. Ustedes son ángeles para las personas que están en sus peores momentos. Esa fue la llamada más hermosa que recibí en mis 8 años como operadora. Elena se despidió con cariño y pude sentir la paz en su voz cuando colgó. Durante mis últimos años en el trabajo, desarrollé una sensibilidad especial para estas llamadas paranormales. Aprendí a distinguir entre las llamadas de emergencia reales y las llamadas de almas perdidas. Para las almas atrapadas en momentos de terror, como Sara, trataba de ofrecerles palabras de consuelo y les explicaba suavemente que ya no estaban en peligro, que podían encontrar paz. Para las almas agradecidas, como Elena, simplemente las escuchaba y les permitía completar su mensaje antes de seguir adelante. Mi trabajo como operadora de emergencias me enseñó que el auxilio no siempre es para los vivos. A veces, las almas de los muertos también necesitan que alguien los escuche, los consuele o simplemente les permita decir las palabras que no pudieron decir en vida. Cuando finalmente dejé el trabajo para tomar un puesto diurno, mi supervisora me dijo algo que nunca olvidaré. Patricia, durante tus años aquí, hemos tenido menos llamadas sin resolver en el turno nocturno que nunca antes. Era como si tuvieras un don especial para calmar las situaciones más difíciles. No le conté sobre las llamadas paranormales, pero sabía que mi don especial era simplemente estar dispuesta a escuchar, sin importar si la voz del otro lado venía de este mundo o del más allá. Mi nombre es Carlos Mendoza y durante 5 años trabajé como operador nocturno en la línea directa de prevención de suicidios de Barcelona. Mi trabajo era recibir llamadas de personas en crisis emocional profunda, muchas de ellas contemplando quitarse la vida. Es un trabajo que requiere entrenamiento psicológico especializado, paciencia infinita y la capacidad de conectar emocionalmente con personas que están en los momentos más oscuros de sus vidas. Cada llamada es potencialmente la diferencia entre que alguien vea el amanecer o no. La línea opera las 24 horas, pero las noches son las más intensas. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, recibimos el 70% de nuestras llamadas más críticas. Es cuando la soledad se hace más pesada, cuando los pensamientos oscuros se intensifican y cuando las personas llegan a sus puntos de quiebre. Mi oficina era una pequeña cabina con líneas telefónicas múltiples, recursos de emergencia en contacto directo y protocolos específicos para diferentes tipos de crisis. Cada conversación podía durar desde 5 minutos hasta varias horas, dependiendo de las necesidades de la persona. Todo cambió durante mi segundo año, cuando comencé a recibir llamadas de personas que, según descubrí después, ya habían muerto por suicidio. La primera fue de una mujer llamada
Inés Herrera. Línea de ayuda. Habla Carlos. ¿En qué puedo ayudarte esta noche? Hola Carlos, respondió una voz femenina muy triste. Creo que estoy lista para hacerlo. Ya no puedo más. Inés, entiendo que estás pasando por un momento muy difícil. ¿Puedes contarme qué está pasando? ¿Cómo sabes mi nombre? No te lo dije. Me detuve. Tenía razón. Ella no se había identificado, pero de alguna manera yo sabía que se llamaba Inés. Tienes razón. Discúlpame, ¿podrías decirme tu nombre? Soy Inés. Inés Herrera. Tengo 34 años y ya no encuentro razones para seguir viviendo. Durante la siguiente hora, Inés me contó su historia. Había perdido a su hijo de 8 años en un accidente de tráfico 6 meses atrás. Su esposo la había abandonado porque no podía lidiar con su dolor. Había perdido su trabajo por las constantes ausencias debido a la depresión. Cada mañana me despierto esperando que todo haya sido una pesadilla, pero la realidad sigue ahí. Mi niño está muerto y yo también debería estarlo. Inés, entiendo que el dolor es insoportable ahora, pero el suicidio no va a reunirte con tu hijo. Hay otras formas de honrar su memoria. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo sabes que no voy a estar con él? Su pregunta me tomó por sorpresa. Normalmente usamos enfoques psicológicos estándar, pero algo sobre su voz me hizo responder de manera diferente. Porque si te suicidas ahora, vas a quedar atrapada en tu dolor. Tu hijo necesita que tú sanes, que encuentres una forma de vivir que honre su vida. ¿Cómo puedes saber eso? No lo sé con certeza, pero siento que es cierto. Hablamos durante 3 horas más. Gradualmente, Inés se calmó y parecía haber encontrado algo de esperanza. Me prometió que no se haría daño esa noche y que buscaría ayuda profesional. Gracias, Carlos. Por primera vez en meses, siento que alguien realmente me entiende. Esa fue la última vez que hablé con Inés. Al día siguiente, revisando los periódicos locales, encontré una nota que me dejó helado. Inés Herrera, de 34 años, se suicidó hace exactamente 1 año saltando del puente de la Barceloneta después de perder a su hijo en un accidente de tráfico. Había hablado durante horas con una mujer que llevaba muerta 1 año. Durante las siguientes semanas, esto se repitió varias veces. Recibía llamadas de personas que sonaban desesperadas y suicidas, que me contaban historias detalladas y coherentes, pero que cuando investigaba, descubría que habían muerto por suicidio meses o años atrás. Un hombre llamado Miguel, que había perdido su negocio y estaba considerando tirarse de un edificio. Cuando busqué su nombre, encontré que se había suicidado 2 años antes, exactamente de esa manera. Una adolescente llamada Carmen, que estaba siendo acosada en la escuela y quería tomar una sobredosis, había muerto por sobredosis accidental de antidepresivos 18 meses atrás. Era como si estas almas hubieran quedado atrapadas en su momento de mayor desesperación, reviviendo eternamente su crisis suicida, pero lo más inquietante era que podía ayudarlas. En cada conversación, usando técnicas de counseling adaptadas a su situación específica, lograba calmar sus crisis emocionales. Al final de cada llamada, las almas parecían encontrar paz y se despedían con gratitud. Después de estas conversaciones, nunca volvía a recibir llamadas de esas personas. Era como si finalmente hubieran encontrado el consuelo que necesitaban para seguir adelante. El caso más desafiante fue el de Roberto Sánchez, un veterano de guerra con PTSD severo. No puedo dormir, me dijo. Cada noche veo las caras de los niños que murieron en la explosión. Fue culpa mía. Debería haber revisado mejor el área. Roberto había servido en Afganistán y había perdido a 3 compañeros en una explosión de IDE. El Supervivientes Guild lo había consumido durante años. Roberto, lo que te pasó en Afganistán no fue tu culpa. Estabas siguiendo órdenes, haciendo tu trabajo. Pero yo era el encargado de seguridad. Si hubiera sido más cuidadoso, durante 4 horas trabajé con Roberto para ayudarlo a procesar su trauma y culpa. Era una conversación intensa, llena de lágrimas y revelaciones emocionales. Al final, Roberto me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Por primera vez en años,
siento que puedo perdonarme. Mis compañeros no habrían querido que me destruyera por algo que no pude controlar. Exacto, Roberto. Ellos habrían querido que vivieras una vida plena, honrando su memoria. Gracias, hermano. Creo que finalmente puedo encontrar paz. Cuando investigué el caso de Roberto, descubrí que se había suicidado 3 años antes con su arma de servicio, dejando una nota donde decía que no podía vivir con la culpa de las muertes de sus compañeros. Estas experiencias me cambiaron profundamente como counselor. Aprendí que el suicidio no siempre termina el sufrimiento. Para algunas almas, especialmente aquellas que mueren con culpa, arrepentimiento o dolor emocional intenso, la muerte puede atraparlas en un ciclo eterno de crisis. Mi trabajo se convirtió en ayudar no solo a los vivos en crisis, sino también a las almas perdidas de aquellos que no habían encontrado paz en la muerte. Desarrollé técnicas especiales para estas llamadas paranormales. Validaba su dolor, trabajaba con su culpa y arrepentimiento y las ayudaba a encontrar perdón y comprensión. Cada alma que lograba ayudar se iba con paz y nunca más volvía a llamar. Durante mis 5 años en la línea de prevención de suicidios, ayudé a cientos de personas vivas a superar sus crisis, pero también ayudé a docenas de almas perdidas a encontrar finalmente el descanso que no habían podido hallar en vida. Aprendí que la prevención del suicidio no termina con la muerte. A veces, las almas más desesperadas necesitan ayuda para entender que el suicidio no resolvió sus problemas, sino que los perpetuó en otra dimensión. Mi trabajo era ofrecerles lo que no habían tenido en vida, alguien que los escuchara sin juzgar, que los ayudara a procesar su dolor y que les mostrara el camino hacia el perdón y la paz. Me llamo Isabel Ruiz y durante 6 años trabajé como despachadora nocturna en el Parque de Bomberos Central de Sevilla. Mi trabajo era recibir llamadas de emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes con materiales peligrosos y coordinar la respuesta de nuestras unidades a través de toda la provincia. El centro de despacho está ubicado en el corazón del Parque de Bomberos, rodeado de pantallas que muestran la ubicación de todas nuestras unidades, mapas de la ciudad con códigos de colores para diferentes tipos de emergencias y líneas directas con todos los servicios de emergencia de Andalucía. Durante el turno nocturno, que va desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, manejo un promedio de 40 a 60 llamadas. La mayoría son falsas alarmas o emergencias menores, pero siempre existe la posibilidad de que la siguiente llamada sea un incendio masivo, un accidente químico o una situación donde vidas humanas dependan de qué tan rápido pueda despachar nuestras unidades. Lo que comencé a experimentar desafía toda lógica, pero está documentado en nuestros archivos de audio, aunque oficialmente se clasifica como interferencia de comunicaciones inexplicable. Todo empezó durante mi 3er año, en una noche particularmente tranquila de febrero. Era cerca de las 2:30 de la mañana cuando recibí una llamada que cambiaría mi percepción del trabajo para siempre. Bomberos Sevilla, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, hay un incendio en mi casa, gritó una voz de hombre mayor, claramente desesperada. El fuego se está extendiendo muy rápido. Mi esposa está atrapada en el 2º piso. Señor, mantenga la calma. ¿Cuál es su dirección exacta? Calle Resolana número 23. Barrio de Triana. Dense prisa, por favor. Ya estoy enviando unidades. ¿Puede usted salir de la casa de manera segura? No puedo dejar a María. Está enferma y no puede moverse. Tengo que subir por ella. Señor, no suba. Manténgase en un lugar seguro. Nuestros bomberos estarán ahí en menos de 5 minutos. Escuché ruidos de madera crujiendo, gritos, y luego la línea se cortó. Inmediatamente despaché 2 camiones de bomberos y una ambulancia a calle Resolana 23. Según mi sistema, el tiempo estimado de llegada era 4 minutos. 3 minutos después, recibí la llamada del capitán Morales desde la unidad en campo. Despacho, aquí unidad 7. Hemos llegado a Resolana 23. No hay ningún incendio aquí. La casa está intacta. No hay señales de fuego ni humo. Capitán, confirme la dirección. La llamada fue muy específica. Confirmado.
Resolana 23, Triana. Es una casa de 2 pisos, pero no hay actividad de fuego. Las ventanas están oscuras. Parece que no hay nadie en casa. ¿Pueden tocar la puerta para verificar? Ya lo hicimos. No responde nadie. Los vecinos dicen que la casa ha estado vacía desde hace años. Al día siguiente, investigué más a fondo. Lo que descubrí me dejó sin palabras. La casa en Resolana 23 había sido el sitio de un incendio fatal hace exactamente 5 años. Un hombre llamado Antonio Vega y su esposa María habían muerto en el incendio cuando Antonio intentó rescatar a su esposa, que era inválida y no podía moverse por sí sola. Según el informe de bomberos, Antonio había llamado pidiendo ayuda, pero las unidades llegaron demasiado tarde. Encontraron los cuerpos de ambos en el segundo piso. La casa había sido reconstruida pero nunca vendida, permaneciendo vacía desde entonces. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir más llamadas similares, emergencias de incendios que habían ocurrido años atrás, reportadas por las mismas víctimas que habían muerto en esos incendios. Una mujer que reportaba un incendio en su apartamento causado por una vela, pero que había muerto en un incendio idéntico 2 años antes. Un niño que llamaba diciendo que sus padres estaban inconscientes por inhalación de humo, pero que había perecido junto con su familia en un incendio doméstico años atrás. Era como si estas almas quedaran atrapadas en sus momentos de mayor terror, reviviendo eternamente la experiencia de estar atrapados en el fuego. Pero no todas las llamadas eran de víctimas. La más inquietante fue de un bombero. Despacho, aquí, Unidad 12. Necesito refuerzos inmediatos. Unidad 12. No muestran en servicio en nuestro sistema. ¿Cuál es su ubicación? Estamos en el almacén industrial de Polígono Sur. Tenemos un incendio de clase B con químicos. Necesito unidades de materiales peligrosos ahora mismo. Entendido. ¿Cuántos efectivos tienen en escena? Somos 4. Capitán Herrera, Morales, González y yo. Sánchez. Herrera está atrapado en el interior. Necesitamos equipo de rescate. Despaché inmediatamente todas nuestras unidades disponibles y el equipo de materiales peligrosos. Pero cuando llegaron al polígono industrial, no había ningún incendio. Más inquietante aún, cuando revisé nuestros registros, la unidad 12 había sido destruida en un incendio en ese mismo almacén hace 3 años. Los 4 bomberos que habían mencionado, Herrera, Morales, González y Sánchez, habían muerto en esa emergencia cuando el techo del almacén se derrumbó. Durante los siguientes meses, ocasionalmente recibía llamadas de la Unidad 12 Fantasma, reportando emergencias que habían ocurrido años atrás. Era como si siguieran cumpliendo con su deber, incluso después de la muerte. Pero la experiencia más emotiva fue con una llamada de una niña. ¿Bomberos? Mi gatito está atrapado en el árbol y no puede bajar. Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? Soy Lucía. Mi gatito se llama Pompón y subió muy alto. Mis papás no están en casa. Lucía, ¿puedes darme tu dirección? Vivo en la calle Amor de Dios, número 15. Era extraño recibir una llamada tan inocente en medio de la madrugada, pero los niños a veces se despiertan y se preocupan por sus mascotas. Lucía, ¿dónde están tus papás? Se fueron al cielo después del fuego, pero yo me quedé aquí para cuidar de Pompón. Mi corazón se encogió. Revisé inmediatamente nuestros archivos. Calle Amor de Dios 15 había sido el sitio de un incendio residencial hace 2 años. Una pareja había muerto, pero su hija de 6 años, Lucía, había sido rescatada con vida. Sin embargo, había muerto en el hospital 3 días después por inhalación de humo. Lucía, le dije suavemente, ¿sabes que tus papás están esperándote en el cielo? Sí, pero no puedo irme sin Pompón. Él me necesita. ¿Crees que a tus papás les gustaría que te quedaras aquí sola, sin ellos? No, pero Pompón. Lucía, estoy segura de que en el cielo hay muchos gatitos para jugar y Pompón va a estar bien aquí. Los bomberos cuidamos de todos los animalitos. ¿De verdad? De verdad. Y tus papás te extrañan mucho. Creo que es hora de que vayas con ellos. ¿Puedo decirle adiós a Pompón? Por supuesto que sí. Escuché a Lucía hablándole suavemente a su gato invisible, despidiéndose con el amor puro que solo los niños pueden expresar. Ya me voy, Pompón. Los bomberos van a cuidarte. Te quiero mucho. ¿Lista para ir con mamá y papá? Le pregunté. Sí,
Gracias, señorita bombero. Esa fue la llamada más tierna y triste que recibí en mis 6 años como despachadora. Nunca más recibí llamadas de Lucía, pero al día siguiente encontré en el periódico local una nota curiosa. Un gato sin hogar ha sido adoptado por la estación de bomberos de Triana después de ser encontrado maullando persistentemente frente a la estación. Descripciones del gato coincidían perfectamente con el bombón que Lucía había descrito. A través de estos casos, aprendí que el fuego no solo destruye propiedades y cobra vidas físicas. Para algunas almas, especialmente aquellas que mueren en circunstancias traumáticas, el fuego se convierte en una prisión eterna donde quedan atrapadas, reviviendo sus momentos de terror una y otra vez. Mi trabajo se expandió más allá de coordinar respuestas de emergencia. Me convertí en una especie de consejera para almas perdidas, ayudándolas a entender que ya no estaban en peligro y que podían encontrar paz. Para las víctimas, les ofrecía palabras de consuelo y les explicaba que el fuego ya no podía lastimarlas. Para los bomberos fantasma, les agradecía su servicio continuo, pero les explicaba que otros ahora estaban cuidando de la ciudad. Para los niños como Lucía, usaba la paciencia y el amor para ayudarles a entender que era hora de reunirse con sus familias. Cada alma que lograba ayudar encontraba finalmente la paz para seguir adelante, liberándose de la prisión de fuego donde habían estado atrapadas. Mi experiencia como despachadora de bomberos me enseñó que el fuego puede quemar más que edificios y bosques. Puede atrapar almas en ciclos eternos de terror, pero con comprensión, paciencia y amor. Incluso las almas más perdidas pueden encontrar el camino hacia la paz. Mi nombre es Carmen Vega y durante 7 años trabajé como despachadora nocturna del servicio de ambulancias SAMUR en Madrid. Mi responsabilidad era recibir llamadas médicas de emergencia, evaluar la gravedad de cada caso y coordinar el envío de unidades médicas apropiadas a través de toda la comunidad de Madrid. Trabajo desde un centro de control lleno de pantallas que muestran la ubicación en tiempo real de todas nuestras ambulancias, helicópteros médicos y unidades especializadas. Cada llamada requiere decisiones rápidas que pueden determinar si alguien vive o muere. ¿Enviamos una ambulancia básica o una UBI móvil? ¿Es necesario el helicóptero? ¿Requiere escolta policial? El turno nocturno de 10 de la noche a 8 de la mañana es cuando recibimos las emergencias más críticas: infartos, accidentes de tráfico, overdosis, partos complicados, intentos de suicidio. Son las horas cuando Madrid se vuelve más peligrosa y cuando cada segundo cuenta. Durante mis años de experiencia, he manejado miles de emergencias médicas. He guiado por teléfono a familiares desesperados mientras realizan RCP. He coordinado rescates complejos y he sido la voz de calma para personas en sus peores momentos. Pero hay llamadas que desafían toda lógica médica y que me han enseñado que no todas las emergencias involucran a los vivos. Todo comenzó durante mi 4º año, en una madrugada especialmente fría de diciembre. Eran las 3:17 de la mañana cuando recibí una llamada que cambiaría mi percepción del trabajo para siempre. SAMUR Madrid. ¿Cuál es su emergencia médica? Por favor, necesito una ambulancia urgente, dijo una voz de hombre mayor, claramente en pánico. Mi esposa se está muriendo. No puede respirar. Señor, mantenga la calma. ¿Cuál es su dirección exacta? Avenida de la Paz, número 89, 4º piso, letra C. Dense prisa, por favor. Su esposa está consciente. ¿Puede hablar? Está muy pálida. Respira muy despacio. Creo que es su corazón. Ya ha tenido problemas antes. Señor, voy a enviar una UVI móvil. Mientras tanto, puede verificar si tiene pulso en la muñeca. Sí, tiene pulso, pero muy débil. Por favor, dense prisa. La ambulancia está en camino. Llegará en 4 minutos. Su esposa ¿tiene alguna medicación cardíaca cerca? Sí, tiene pastillas para el corazón en la mesita de noche. No le dé nada por ahora. Manténgala cómoda y hable con ella, aunque parezca inconsciente. Mientras hablaba con él, despaché una UBI móvil completa a la dirección. Era un caso típico
de emergencia cardíaca en persona mayor. 3 minutos después, recibí la llamada del doctor Martínez desde la unidad móvil. Control, aquí UBI 7. Hemos llegado a Avenida de la Paz 89. El portero dice que no hay ningún apartamento 4C en este edificio. El cuarto piso solo tiene apartamentos A y B. Doctor, confirme la dirección. El señor fue muy específico. Confirmado. Es un edificio de 5 plantas, pero la distribución no coincide con lo reportado. ¿Pueden revisar con los vecinos? Ya lo hicimos. El apartamento 4A dice que no han escuchado ningún ruido y el 4B está vacío desde hace meses. Al día siguiente, investigué el caso más a fondo. Lo que descubrí me inquietó profundamente. El edificio había sido reformado hace 3 años. Anteriormente tenía una distribución diferente y sí había existido un apartamento 4C. En ese apartamento había vivido un matrimonio mayor, Eduardo y Rosa Mendoza. Eduardo había llamado al SAMUR exactamente 2 años antes, reportando que su esposa Rosa estaba sufriendo un infarto. Cuando la ambulancia llegó, era demasiado tarde. Rosa había muerto y Eduardo sufrió un infarto por el shock y murió en el hospital esa misma noche. Eduardo seguía llamando cada año en el aniversario de la muerte de Rosa, pidiendo la ayuda que nunca había llegado a tiempo. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir más llamadas similares, emergencias médicas, reportadas por personas que, según descubría después, habían muerto en situaciones médicas similares. Una mujer que reportaba que su hijo había tenido una convulsión, pero que había perdido a su hijo por epilepsia años atrás. Un hombre joven que pedía ayuda para una sobredosis, pero que había muerto por overdose de heroína meses antes. Una madre que reportaba que su bebé no respiraba, pero cuyo hijo había muerto de síndrome de muerte súbita infantil. Era como si estas almas quedaran atrapadas en sus momentos de mayor desesperación médica, reviviendo eternamente la experiencia de ver a sus seres queridos morir mientras esperaban ayuda. Pero no todas las llamadas eran de familiares desesperados. La más inquietante fue de un paramédico. Control, aquí unidad SAMUR 15. Tenemos un código rojo en accidente de tráfico múltiple. SAMUR 15, no apareces en nuestro sistema como unidad activa. Control, tenemos 5 víctimas críticas en la M30, altura kilómetro 12. Necesitamos refuerzos inmediatos y helicóptero médico. SAMUR 15, ¿cuál es tu identificación de tripulación? Aquí doctor Herrera y técnico Sánchez. Una de las víctimas está en parada cardíaca. Estamos realizando RCP. Inmediatamente verifiqué la M30 con las cámaras de tráfico. No había ningún accidente reportado en esa área, pero cuando busqué en nuestros archivos históricos, encontré que había ocurrido exactamente eso hace 18 meses. Un accidente múltiple en ese lugar donde habían muerto 5 personas. La unidad SAMUR 15 había sido destruida en el accidente, matando al doctor Herrera y al técnico Sánchez cuando intentaban rescatar a las víctimas. Era como si siguieran trabajando, incluso después de la muerte, tratando de salvar vidas en emergencias que ya habían ocurrido. Durante los siguientes meses, ocasionalmente, recibía llamadas de la SAMUR 15 fantasma, reportando emergencias pasadas. Sus voces sonaban dedicadas y profesionales, como si no supieran que ya habían muerto. La experiencia más emotiva fue con una llamada de una adolescente. SAMUR, mi abuela se siente muy mal. Está muy pálida y dice que le duele el pecho. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Soy Ana. Mi abuela es María García. Vivimos en la calle Serrano, número 234. Ana, ¿dónde están tus padres? Están trabajando. Solo estamos la abuela y yo. Por favor, ayúdenla. Ana, voy a enviar una ambulancia. Mientras tanto, ¿tu abuela está consciente? Sí, pero está muy asustada. Dice que se siente como cuando tuvo el infarto el año pasado. Despaché una unidad inmediatamente, pero cuando llegaron a la dirección, encontraron que el edificio había sido demolido 6 meses atrás para construcción de un centro comercial. Investigando, descubrí que Ana García, de 14 años,
Había vivido ahí con su abuela María. Una noche, María había sufrido un infarto mientras estaban solas. Ana había llamado al SAMUR, pero durante la espera también sufrió un ataque cardíaco por el estrés y el pánico. Ambas habían muerto antes de que llegara la ambulancia. Ana, le dije en nuestra siguiente conversación, porque siguió llamando varias noches. ¿Sabes que tu abuela ya no está sufriendo? ¿De verdad? Pero se veía tan asustada. Los doctores del cielo ya la cuidaron. Ya no tiene dolor en el pecho. ¿Hay doctores en el cielo? Sí, cariño. Y tu abuela está ahí, esperándote. Ya no está enferma. ¿Puedo ir con ella? Claro que sí. Ella te está esperando. ¿Ya no tengo que llamar a los doctores? No, Ana. Tu abuela ya está curada. Puedes ir con ella ahora. Ana se despidió con la dulzura de una niña. Gracias por cuidar de mi abuela. Ahora vamos a estar juntas para siempre. Nunca más recibí llamadas de Ana. A través de estos casos, aprendí que las emergencias médicas no siempre terminan con la llegada de la ambulancia. Para algunas almas, especialmente aquellas que mueren mientras esperan ayuda médica, el momento de la emergencia se convierte en una prisión temporal donde quedan atrapadas. Mi trabajo se expandió más allá de coordinar respuestas médicas. Me convertí en una consejera para almas perdidas, en crisis médicas eternas. Para los familiares desesperados, como Eduardo, les explicaba que sus seres queridos ya no estaban sufriendo y que podían encontrar paz. Para los paramédicos fantasma como el doctor Herrera, les agradecía su dedicación, pero les explicaba que otros ahora estaban cuidando de los pacientes. Para los niños como Ana, usaba palabras simples y cariñosas para ayudarles a entender que las personas que amaban ya estaban curadas y sin dolor. Cada alma que lograba ayudar encontraba finalmente la tranquilidad para seguir adelante, liberándose del ciclo eterno de emergencia médica. Mi experiencia como despachadora de ambulancias me enseñó que algunas emergencias médicas trascienden la muerte, pero con paciencia, comprensión y amor, incluso las situaciones médicas más desesperadas pueden encontrar finalmente su resolución en paz. Me llamo Alejandro Ruiz y durante 9 años trabajé como coordinador nocturno del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Cádiz. Mi responsabilidad era recibir señales de auxilio de embarcaciones en peligro, coordinar operaciones de rescate en el mar y mantener comunicación con barcos pesqueros, mercantes y embarcaciones recreativas en todo el litoral andaluz. El centro de coordinación funciona las 24 horas, monitoreando constantemente las frecuencias de radio marítima de emergencia. Durante mi turno nocturno, de 10 de la noche a 8 de la mañana, cubría desde el estrecho de Gibraltar hasta la costa de Huelva, una de las zonas marítimas más transitadas y peligrosas del Mediterráneo. Mi puesto de trabajo estaba rodeado de equipos de radio, radares que muestran todos los barcos en tiempo real, sistemas de GPS y comunicación directa con helicópteros de rescate, salvamientos marítimos y la Guardia Civil del Mar. Durante estos años, he coordinado cientos de rescates, pescadores perdidos en tormentas, inmigrantes en pateras, accidentes de barcos turísticos, emergencias médicas en alta mar. Cada llamada de auxilio es potencialmente una situación de vida o muerte, donde mis decisiones pueden determinar si alguien regresa a casa o se pierde para siempre en el océano. Lo que comencé a experimentar durante mis últimos 3 años desafía toda lógica náutica, pero está registrado en nuestros archivos de audio como interferencia atmosférica inexplicable. Todo empezó en una noche tormentosa de noviembre. El viento soplaba a 40 nudos y habíamos emitido avisos de temporal para toda la costa. Era cerca de las 2:45 de la mañana cuando recibí una señal de auxilio que cambiaría mi percepción del mar para siempre. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Pesquero San José. Indicativo EBCG. Estamos haciendo agua rápidamente. Necesitamos auxilio inmediato. San José. Aquí Salvamento Marítimo Cádiz. Recibido su Mayday. ¿Cuál es su posición exacta? Estamos a 15 millas al sur
de Cabo Trafalgar. Somos 5 tripulantes. El motor se paró y estamos escorados a estribor. San José, pueden activar su baliza de emergencia. Vamos a enviar un helicóptero de rescate. Negativo en la baliza. Se mojó con la entrada de agua. Pero podemos ver las luces de la costa. Inmediatamente activé el protocolo de rescate marítimo. Despaché el helicóptero Helimer 202 y el buque de salvamento Salvamar Algeciras hacia la posición reportada. Durante los siguientes 20 minutos, mantuve comunicación constante con el San José. El patrón, que se identificó como Manuel Herrera, me daba actualizaciones sobre su situación. El agua seguía entrando, habían lanzado las bengalas de señalización y estaban preparando el bote salvavidas. Salvamento. Aquí San José, veo las luces del helicóptero acercándose. Estamos agitando los chalecos salvavidas. San José, el helicóptero confirma visual de sus bengalas. Proceden a evacuar. Pero entonces, recibí una llamada del piloto del Helimer 202. Salvamento. Aquí Helimer 202. No localizamos ninguna embarcación en la posición reportada. Hemos sobrevolado toda la zona y no hay señales de barco en peligro, ni bengalas. Helimer 202, confirmen la posición. El San José reporta verlos acercándose. Confirmado. Estamos en la posición exacta. No hay nada aquí. En ese momento, escuché la voz desesperada del San José por radio. Salvamento. ¿Por qué se aleja el helicóptero? Estamos aquí. El barco se está hundiendo. Y luego, silencio. Nunca más recibimos comunicación del San José. Al día siguiente, investigué exhaustivamente el caso. Lo que descubrí me heló la sangre. El pesquero San José, con matrícula EBCG y patrón Manuel Herrera, se había hundido exactamente en esa posición hace 4 años, durante una tormenta similar. Los 5 tripulantes se habían perdido en el mar. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. El San José seguía enviando señales de auxilio cada año. En el aniversario de su hundimiento, pidiendo el rescate que nunca llegó. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir más llamadas similares, señales de auxilio de embarcaciones que se habían perdido años atrás, reportadas por tripulaciones que habían perecido en el mar. Un velero turístico que reportaba avería de motor y deriva hacia los acantilados, pero que había naufragado contra las rocas 2 años antes. Una patera con inmigrantes que pedía rescate porque se quedaron sin combustible, pero cuyos ocupantes se habían ahogado cuando su embarcación se hundió meses atrás. Un barco mercante que reportaba incendio en la sala de máquinas, pero que había explotado y se había hundido años antes con toda su tripulación. Era como si estas almas quedaran atrapadas en sus últimos momentos en el mar, reviviendo eternamente la experiencia de estar perdidos en el océano, mientras pedían ayuda que no podía llegar. Pero no todas las comunicaciones eran de víctimas. La más inquietante fue de un rescatista. Salvamento Cádiz. Aquí Helimer 203 en misión de rescate. Helimer 203. No tenemos registro de su vuelo esta noche. Estamos evacuando supervivientes de naufragio a 20 millas de Tarifa. Necesitamos autorización para hospital de campaña en Algeciras. Helimer 203. ¿Cuál es su tripulación? Piloto Capitán Morales, copiloto Teniente Vega y rescatista González. Llevamos 4 supervivientes críticos. Inmediatamente verifiqué con la base de helicópteros. No había ningún Helimer 203 en vuelo esa noche, pero cuando busqué en nuestros archivos, el Helimer 203 se había estrellado en el mar hace 2 años durante una misión de rescate nocturna. La tripulación completa, Morales, Vega y González, había muerto junto con los náufragos que intentaban rescatar. Era como si siguieran volando misiones de rescate, incluso después de la muerte, tratando de salvar vidas en emergencias que ya habían ocurrido. Durante los siguientes meses, ocasionalmente recibía llamadas del Helimer 203 fantasma, reportando rescates del pasado. Sus voces sonaban profesionales y decididas, como si no supieran que ya habían dado sus vidas en servicio del rescate marítimo. La experiencia más emotiva fue con una llamada de una niña. ¿Rescate del mar? Mi papá
no vuelve de pescar. Hola, pequeña, ¿cómo te llamas? Soy Lucía. Mi papá salió en su barquito esta mañana, pero ya es de noche y no ha vuelto. Lucía, ¿sabes el nombre del barco de tu papá? Se llama Esperanza. Mi papá es José Martín. Siempre vuelve antes de que oscurezca. Inmediatamente busqué en nuestro sistema cualquier reporte de la embarcación Esperanza. No había registros de ningún barco con ese nombre reportado como desaparecido. Lucía, ¿dónde está tu mamá? Mamá está muy triste. Dice que papá se fue al cielo con el abuelo, pero yo sé que va a volver. Él me prometió que siempre volvería. Mi corazón se encogió. Busqué en nuestros archivos históricos. La embarcación Esperanza, con patrón José Martín, se había perdido en una tormenta hace 3 años. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su esposa e hija habían muerto en un accidente de coche 6 meses después, mientras se dirigían al puerto esperando noticias de los rescatistas. Lucía, le dije suavemente, ¿sabes que tu papá te ha estado buscando? ¿De verdad? ¿Dónde está? Está en un lugar muy bonito con tu abuelo, pero no podía irse sin saber que tú estás bien. ¿Puedo ir con él? Sí, cariño. Él y tu mamá te están esperando en el lugar bonito donde nunca hay tormentas. ¿Ya no tengo que esperar en el puerto? No, Lucía. Tu papá ya no está perdido en el mar. Está esperándote con tu mamá. Lucía se despidió con la inocencia de una niña. Dile a los señores del rescate que muchas gracias por buscar a mi papá. Ahora vamos a estar todos juntos. Nunca más recibí llamadas de Lucía. A través de estos casos, aprendí que el mar no solo se lleva vidas físicas. Para algunas almas, especialmente aquellas que mueren perdidas en el océano, el agua se convierte en una prisión eterna donde quedan atrapadas, enviando eternamente señales de auxilio. Mi trabajo se expandió más allá de coordinar rescates reales. Me convertí en una especie de guía para almas perdidas en el mar. Para los tripulantes náufragos como Manuel Herrera, les explicaba que ya no estaban en peligro y que podían encontrar puerto seguro. Para los rescatistas fantasma, como la tripulación del Elimer 203, les agradecía su servicio heroico, pero les explicaba que otros ahora estaban cuidando del mar. Para los niños como Lucía, usaba palabras sencillas y cariñosas para ayudarles a entender que sus seres queridos ya habían encontrado tierra firme. Cada alma que lograba ayudar encontraba finalmente la paz para seguir adelante, liberándose del océano eterno donde habían estado perdidas. Mi experiencia como coordinador de rescate marítimo me enseñó que algunos naufragios trascienden la muerte, pero con comprensión, paciencia y amor, incluso las almas más perdidas en el mar pueden encontrar finalmente su camino hacia puerto seguro. El mar puede ser cruel e implacable, pero también puede ser lugar de redención cuando alguien está dispuesto a escuchar las llamadas de auxilio que vienen de más allá de este mundo. Y hasta aquí llegamos con este escalofriante episodio dedicado a quienes atienden las llamadas más desesperadas de la noche. 5 historias que nos muestran que no todas las emergencias provienen de los vivos y que a veces las almas perdidas siguen pidiendo auxilio desde el más allá. ¿Cuál de estas experiencias te perturbó más? Patricia, la operadora del 112 que recibía llamadas de víctimas que murieron años atrás. Carlos, el consejero que ayudaba a almas suicidas atrapadas en su desesperación eterna. Isabel, la despachadora de bomberos que coordinaba rescates para víctimas de incendios del pasado. Carmen, que recibía emergencias médicas de pacientes que ya habían muerto. O Alejandro, el coordinador marítimo que escuchaba señales de auxilio de barcos hundidos hace años. Estas historias nos recuerdan que el trabajo de los operadores de emergencias no termina cuando se cuelga el teléfono. A veces, las llamadas más importantes son aquellas que vienen de almas que nunca pudieron recibir la ayuda que necesitaban en vida. Déjame saber en los comentarios cuál historia te causó más escalofríos. Y no olvides darle like si quieres más episodios como este. Suscríbete para no perderte las próximas historias de terror nocturno. Recuerda que estos testimonios provienen de profesionales reales que dedican sus vidas a salvar otras vidas y que han descubierto que su vocación de servicio a veces
trasciende las fronteras entre este mundo y el más allá. La próxima vez que marques un número de emergencia, recuerda que del otro lado hay alguien dispuesto a ayudar, sin importar si tu llamada viene de este mundo o del siguiente. Mi nombre es Santiago y nos vemos en el próximo episodio de Relatos de Terror Nocturno. Que tengas dulces sueños y espero que nunca tengas que hacer una llamada de emergencia a medianoche.